Fiesta que empezamos hace 2 semanas, que es la fiesta llamada Yom Kippur o la fiesta del perdón. Recordáis que hace 2 semanas lo que hicimos fue explicar, sobre todo, qué se hacía ese día de forma detallada, pero sin leerlo en la Biblia, ¿no? Porque la idea era recordar un poco. Creo que recordáis más o menos los que estabais. Los que no estabais, pues ya será leerlo ahora y lo veáis. Vamos a leer Levítico capítulo 16, sobre esta fiesta que es Yom Kippur, o como en hebreo literalmente es Yom HaKippurim, es decir, no es el día del perdón, sería literalmente el día de los perdones, o no el día de la expiación, sino el día de las expiaciones en plural. Levítico capítulo 16, comenzando en el versículo 1, dice así la palabra. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, bueno, ¿por qué murieron ellos 2? Porque no hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, o porque hicieron lo contrario a lo que Dios les dijo que hicieran. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitad de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, o sea, por sí mismo, y hará reconciliación por sí, por su casa. O sea, que el sacerdote lo que tenía que hacer era, primero, cambiarse la ropa, como dijimos, ¿no?, la ropa de gala, y ponerse la ropa normal de sacerdote, la de lino. Bañarse completamente y ponerse esa ropa. Y ahora, según habían escogido aquellos 2 sacrificios, uno tenía que ser por él, y lo tenía que ofrecer. Dice versículo 7, y después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. O sea que ni siquiera escogían 2 machos que tenían que tener unas características, y luego echaban suertes para ver cuál Dios escogía para sí, para que se ofreciera, y otro para expulsarlo, como veremos. Versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer reconciliación sobre él y para enviarlo a Azazel al desierto. O sea, un macho cabrío se mataba como sacrificio y otro se expulsaba fuera. Versículo 11, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de Jehová, del altar delante de Jehová, y sus puños llenos de perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube de perfume cubrirá el propiciatorio que está de testimonio para que no muera. Es decir, el sacerdote tenía que entrar con la grasa sobrante y también con especies aromáticas. Aquello se echaba en las brasas del propiciatorio, y aquello lo que hacía era hacer una nube. ¿Una nube por qué? Porque la presencia de Dios en ese momento iba a ser palpable allí, y Aarón no podía estar allí, si no moriría. Por eso se hacía una nube. Versículo 14. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo sobre el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcerá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Lo que dijimos, ¿no?, que lo que hacía es con la sangre rociar, o sea,
salpicar sobre el propiciatorio, con la sangre del cordero que se había sacrificado para el perdón. Bien. Versículo 15, después degollará el macho cabrío, es en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará la sangre como hizo con la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Es decir, había un cordero que se usaba, que él tenía que sacrificar por sí mismo, antes de seguir adelante. Si Dios aceptaba aquel sacrificio, entonces se mataba uno de los machos cabríos, y uno de los machos cabríos se mataba para perdón del pueblo entero, no solo de él, sino del pueblo entero. Versículo 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y todos sus pecados, de la misma manera hará también el tabernáculo de la reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Es curioso que ellos también tenían que purificar lo que era el santuario en sí, físicamente. Aquí no se especifica, y hay distintas posibilidades para ver esto, ¿no? Pero la que a mí me parece más sensata, pensando en el contexto, es que lo que Dios está demandando es que durante todo el año el pueblo había venido a ofrecer sacrificios a Dios, y había venido a ofrecer sacrificios a Dios muchas veces con pecado en sus vidas, y con sus manos a veces manchadas, y sus vidas manchadas de pecado. Y cuando era el día del perdón total para el pueblo de Israel, ese sitio, ese recinto tenía que ser consagrado también, porque de alguna manera estaba inmundo por los pecados de los israelitas, ¿no? Es como si lo que nos puede pasar a nosotros podemos venir un domingo al culto, pero venir con nuestras manos manchadas, con nuestro corazón manchado, con nuestra vida manchada. ¿Y de qué sirve, no? Entonces había un día específico en el que eso también había que purificarlo. Dice versículo 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entrare a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación. Dijimos, ¿no?, que el sumo sacerdote tenía que estar solo en ese día. Nadie podía entrar con él, ayudarle a estar con él, nadie. Tenía que ser una persona solo. Dice versículo 18, y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y lo pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. O sea, la sangre era algo que se había ofrecido a Dios y que Dios lo había aceptado, así que había que rociar también sobre el altar. Y esparcirá, versículo 19, sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Dijimos, no lo vamos a recordar, ¿qué significaba expiar? ¿Recordáis lo que significaba? Significaba cubrir. Eso es lo que significa expiar, cubrir. O sea, lo que se hacía por medio de esos sacrificios era de alguna manera cubrir lo que tú habías hecho, se cubría con la sangre de un inocente, ¿no? O sea, se ofrecía en tu lugar aquello. Eso es lo que significa expiar. Amortiguar también, bueno, ahora lo vamos a explicar. O sea, traían el macho cabrío vivo, versículo 21, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo sobre sí la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Lo que hacía era una forma de confesar los pecados sobre aquel, ¿para qué? Pues para que el macho cabrío asumiera los pecados. Dijimos el otro día, ¿no?, que es un macho, cuando decimos un chivo expiatorio, dijimos el otro día, ¿verdad?, que era alguien que no tiene culpa, pero que carga con la culpa de alguien. Se dice, esto lo han puesto de chivo expiatorio. Bien, pues eso es lo que significa, simplemente, la culpa de todos era confesada sobre él y se expulsaba. Versículo 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Es interesante que acerca del macho cabrío hay también muchas, algunas interpretaciones, ¿no? Hay quien, la traducción judía pensaban que se refería a un demonio del desierto.
Eso es lo que pensaban ellos. Otros creen que es literal y que cuando se le expulsaba, simplemente pues se le echaba para que él se fuera, pero que era un animal literal, no era un demonio ni nada, ¿no? Pero bueno, aquí hay distintas opiniones, como digo, se echaba. Ahora vamos a ver qué significa. Bien, versículo 23, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará su cuerpo con agua en el santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y la expiación por sí y por el pueblo. Es decir, ahora ha hecho todo esto, entra, se quita sus vestiduras de lino, se baña y se pone sus vestiduras de sumo sacerdote, de gala, y entonces sale ante el pueblo. Versículo 25, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Esto era todo lo sobrante de los sacrificios, alguna carne, alguna sangre que sobraba, se sacrificaba también, se quemaba, eso no se usaba para nada, eso se quemaba. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, llevará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. O sea, había una persona designada para encargarse de que ese macho cabrío saliera y el hombre pues esta persona lo acompañaba y lo acompañaba hasta que ya se perdía el rastro y entonces venía. Él no lo tocaba, pero aún así, cuando viniera, tenía también que lavarse. Y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para expiación, y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. O sea, se quemaba completamente. El que los quemare también lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, y ahora dice, en el mes séptimo a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová, día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Bien, hasta aquí vamos a leer, no vamos a seguir leyendo más. Bueno, la idea es que podamos tener un poquito una visión en general de lo que se hacía ese día. Parece mucho más complicado, pero tampoco es tan complicado, ¿no? O sea, si lo leemos es fácil de identificar, eran 3 o 4 cosas realmente las que se hacían. Ahora, el otro día hablábamos, ¿no?, de que el día del perdón es el día, o sea, Yom Kippur, ellos lo consideran como día del perdón, o el día de la reconciliación. ¿Por qué? Tiene sentido la palabra reconciliación, porque el pueblo había pasado un año y el que más y el que menos tendría algo en su vida que no estaba bien. Por tanto, estaba mal con Dios, en un sentido. Así que el pueblo ese día se reconciliaba con Dios, ¿no? Se reconciliaba con Dios. Este día del perdón propiciaba estar a cuentas con Dios y vivir en santidad. Aparte de que esta fiesta era la fiesta del perdón, pero ellos también la consideraban, durante mucho tiempo, y los escritos que tenemos así lo atestiguan, la consideraban como el día de santidad. ¿Por qué el día de santidad? Porque era el día cuando Dios a ellos les perdonaba completamente sus pecados, y por tanto podían estar ante Dios de una forma pura, honesta y totalmente en total santidad delante de Él, ¿no? Y por eso luego había gozo y había celebración y había júbilo también, porque experimentaban el perdón de Dios de una manera total. O sea, Dios había perdonado sus pecados y ya estaban en santidad. Y decíamos el otro día también que eso debe ser algo que también debería de en nosotros estar, ¿no? Algo que debería en nosotros estar. ¿Cuál es el propósito para nosotros como pueblo de Dios? El mismo. El propósito para nosotros es la santidad, no es otro propósito. Lo hemos dicho muchas veces, Dios no está interesado tanto en lo que yo hago, sino en lo que yo soy. Dios no está interesado tanto en ejercer mis dones y en trabajar y en servir aquí en la iglesia, sino en lo que yo soy fuera, lo que yo soy cuando nadie me ve, lo que yo soy cuando estoy a solas. Eso es lo que Dios está interesado. Cuando leemos el Nuevo Testamento, vez tras vez, no vemos que, bien, Dios tuvo a bien salvarnos como hijos de ira que éramos, y ahora no. Pero una vez nos salva, ¿para qué nos salva? El Nuevo Testamento está lleno, ¿no? Para que lleguemos a la estatura, al varón, o sea, a Cristo,
Dios nos salva para conformarnos a la imagen de Cristo. No hay otro propósito aquí en la tierra. No hay otro propósito más grande. Y si no pensamos en la santidad delante, estamos poniendo el carro delante de los bueyes. Un pueblo que se precie de Dios tiene que ser santo, si no, no es nada. Si no, no es nada. De hecho, si tú lees la Biblia, si tú lees el Antiguo Testamento, ¿cuándo hubo problemas entre Dios y el pueblo? Cuando ellos desobedecieron, cuando ellos hicieron lo que quisieron, cuando ellos empezaron a contemporizar, empezaron a pensar que, bueno, sí, servían a Dios y eran hijos de Dios y hacían muchas cosas para Dios, pero tampoco pasa nada porque haga esto, o porque en esto me despiste, o porque en esto no sea capaz. Y sabemos que Dios les está exigiendo, ahora lo vamos a ver. Significado básico de Kipur es rescatar mediante el pago de un precio. Esto era lo que tenían que entender este día los israelitas, que ellos podían ser rescatados mediante el pago de un precio. Y el precio era un animal inocente. O sea, alguien tenía que pagar. Esa es la idea. Yo voy a recibir el perdón de Dios ese día como pueblo, y hay algo en mi mente como judío, es alguien tiene que pagar por lo que yo he hecho. O sea, alguien tiene que pagar. ¿Y qué pasaba? Pues mis pecados se le confesaban a aquel macho cabrío, y el macho cabrío era expulsado, de manera que se alejaba. Sabemos que esto en los Salmos también se expresa, ¿no? Como los salmistas hablan de que Dios ha hecho alejar nuestras rebeliones, ¿no?, y nuestros pecados al fondo del mar, o como está tan lejos el oriente y el occidente, así hizo Dios alejar nuestros... Dios es el que borra tus rebeliones, todo esto, ¿no? Ese era un concepto que está en el Antiguo Testamento por parte de los salmistas. El hecho de que alguien tiene que pagar, y quien pagó fue Dios por nosotros. Ahora lo vamos a ver. Kipur, dijimos que viene de un verbo que es kafar, que significa cubrir, tapar, esa es la idea, ¿no? Cubrir mediante un sacrificio expiatorio. Cubrir mediante un sacrificio expiatorio. ¿Y esto para qué nos prepara? Para Cristo. O sea, la ley no es otra cosa, según Pablo, que un ayo, un tutor, un pedagogo, un profesor, que nos lleva a Cristo. Y la ley lo que le enseñaba al pueblo de Dios era que ellos no podían satisfacer las demandas de Dios, pero que Dios les perdonaba y que Dios estaba con ellos. Y por tanto Dios estaba tratándolos con ellos en este sentido. Esta celebración, dijimos que más que una fiesta era una santa convocación, porque era para estar afligidos. Claro, no puede ser de otra manera. Al final de todo el día había alegría y había gozo. Pero cuando tú venías a ver si Dios te perdonaba, ¿cómo ibas a venir? ¿Silbando? No, entonces tú no tenías ninguna conciencia del pecado y de lo que habías hecho, ¿no? O sea, el israelita venía afligido por lo que había hecho, y porque aquello estaba mal delante de Dios, y porque ahora Dios tenía que perdonar aquellas cosas. Venía trayéndolas a la mente, a su corazón. Había unos días de preparación, donde el judío recordaba qué había pasado todo el año, qué había hecho mal, qué no había hecho, qué cosas se había equivocado, en qué cosas había metido la pata como el pueblo de Dios. Y ahora había que traerlas y había que confesarlas. Por eso venían afligidos, porque ¿será que Dios nos va a perdonar o no? Nosotros sabemos que hoy, nosotros no tenemos que venir así en el sentido de ¿será que Dios nos va a perdonar o no? Porque sí nos perdona. Pero hermanos, también tiene que haber una aflicción en nuestras vidas. O sea, tiene que haber una aflicción en nuestras vidas por el pecado. O venimos tranquilamente aquí un domingo como si nada, un domingo más, venga, no pasa nada. Ahora vamos a ver algo. Dijimos, ¿no? De lunes a sábado debería ser para nosotros días solemnes de arrepentimiento, prepararnos para el día de hoy, recordamos su perdón. Dijimos que en la fiesta de las trompetas, ahí empezaban 10 días hasta el día de Yom Kippur, donde ellos hablaban de que eran los días terribles, le llamaban ellos, donde se preparaban durante 10 días para ese momento del perdón. No venían y decían, mañana es el Yom Kippur. No hacían eso. Ellos durante 10 días se afligían, ayunaban, oraban, se preparaban, se apartaban, se santificaban. ¿Para qué? Para acercarse a Dios, para valorar el perdón. Es que eso es valorar el perdón. Acercarse a Dios de esta manera es valorar el perdón.
Acercarse a Dios para que nos perdone sin afligir nuestras almas y pensando que no pasa nada, no estamos valorando el perdón, no lo estamos valorando. O sea, el perdón tiene un precio. Para ellos era un cordero, para nosotros, ¿qué es? ¿Quién es, mejor dicho? Es Cristo. Esa es la forma de valorar el perdón para nosotros. La idea, bueno, 1 Corintios 11, ¿no? Lo dijimos el otro día también. ¿No es eso acaso lo que Pablo también dice, ¿no? A los corintios, que estaban con ciertas cosas en sus vidas y les dice, bueno, vosotros no podéis comer de esto indignamente. Tenéis que discernir, o sea, prepararos, mentalizaros de a qué venís el domingo, ¿no? A recordar el perdón, y tiene que tener un valor para vosotros. Porque si lo coméis por comerlo, pues no tiene ningún efecto. Estáis comiendo juicio y bebiendo para sí. ¿Por qué? Porque vengo, pido perdón, no estoy bien, por tanto, ¿de qué sirve el perdón? Salgo de aquí con juicio otra vez. La idea era afligirse con ayuno, oración y arrepentimiento. Vimos, ¿no?, varios textos donde nos decía que esta aflicción implicaba ayuno. El día de Yom Kippur había un ayuno absoluto, o sea, ni comida ni agua. Y dijimos que sí, la ley preveía, digamos, entre ellos, para personas mayores o personas que tenían alguna enfermedad, al menos para que pudieran tomar líquidos durante ese día. O sea, Dios también es un Dios coherente y sensato, ¿no? No dice, bueno, pues este no puede, tiene una enfermedad, pues tiene que hacer ayuno. Pues no, porque a lo mejor se moría. Y Dios, pues también, en ese sentido, bien. Y oración también y arrepentimiento. Bien, decíamos que, esto lo vamos a poner rápido, decíamos que todo el ceremonial tenía un triple propósito: limpiar al sacerdote y su familia, limpiar al pueblo y limpiar el santuario. Es curioso que las tradiciones de los judíos nos dicen que esta fiesta muchas veces ha sido tomada como una fiesta nacional, y es verdad. O sea, el Yom Kippur es la fiesta nacional por excelencia de ellos en todo el año. Es el día grande en todo el año para el pueblo de Israel. Pero ellos lo que hablaban también era que, al menos su práctica, como ellos lo practicaban y como lo entendieron, aparte de ser una fiesta nacional, era una fiesta también personal. No solamente era Dios perdona todos nuestros pecados, sino Dios perdona el mío. No solamente Dios tiene que perdonar todos nuestros pecados, sino tiene que perdonar el mío. Por eso el sacerdote tenía que hacer por él y por su familia, por eso luego el pueblo tenía que confesar, y por eso incluso había que limpiar el santuario. Además, dijimos, sin importar en qué día cayera, se consideraba un sabbat, como pone en el texto, un sabbat sabatón, es decir, un sábado grande, digamos, era para ellos, ¿no? Un sábado grande tenía que ser. Y vimos todo el proceso del sacrificio, como lo acabamos de leer. Bien, ahora estamos preparados para, en el tiempo que nos queda, sacar algunas lecciones. Porque claro, si yo sacaba lecciones el otro día sin haber entendido bien en su contexto la fiesta, pues a lo mejor podíamos estar un poco perdidos en cuanto a algunas cosas. Bueno, todo el proceso de lavamientos nos enseñaba la pureza que Dios pide de aquellos que se acercan a Él. ¿Por qué todo este proceso de lavarse, de bañarse, de cambiarse, ahora volverse a lavar, ahora volverse a cambiar, ahora el que llevaba el macho cabrío limpiarse, lavarse, el que ofrecía? ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios pide de aquellos que se acercan a Él pureza, ¿no? Dios pide eso. Nos dice el libro de Hebreos, en su capítulo 11, nos dice lo siguiente. Nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Fe que es confiar. Pero, dejadme explicar algo. Nosotros, en castellano, en español, no tenemos una palabra exacta para la palabra griega. ¿Por qué? Porque para nosotros fe es creer algo. Por ejemplo, tú has tenido fe de que el banco donde estás sentado te iba a aguantar. No hiciste un estudio, ni te pusiste a revisar el banco a ver si estaba bien pegado o lo que sea. Te sentaste y ejerciste fe y punto. ¿Y eso influyó algo en tu vida o va a influir algo en tu carácter, en tu forma de ser, en tu crecimiento? No.
tú ejerciste fe y te sentaste. Pero la fe en Dios no es solamente eso. De hecho, Santiago nos va a decir que tú crees en Dios, o sea, ¿tú tienes fe en Dios? Sí. ¿Y qué dice Santiago? Los demonios también tienen y tiemblan. O sea, no cambian sus vidas, ni su forma de ser, ni su forma de vivir, ni nada. Esa creencia no cambia su vida. Por eso, todo esto, ¿por qué lo digo? Porque la palabra fe es una palabra que no solamente significa creer, sino entregarse a la verdad que tú crees. Fe es creer y entregarse a la verdad que tú crees. Por eso, cuando se habla de que alguien tiene fe, que se dice que es un creyente. O sea, alguien que cree en Dios. Pero un creyente es más que creer en Dios. Es creer, pero entregarse a esa verdad creída. Bien, así que todo este dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Y qué? Y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, no solamente creo en Dios, sino me acerco a Él y vivo para Él. ¿Por qué? Porque aquí dice, es galardonador de los que le buscan. Lo que está diciendo es que Él va a premiar, a recompensar a aquellos que viven para Él. Por eso el lavamiento enseña la pureza de aquellos que se acercaban. ¿Y el judío cómo lo hacía? Pues a través de cumplir estrictamente estas cosas. Bien, Dios lo había dicho así, pues así va a ser. No va a ser de otra manera, así va a ser. También nosotros deberíamos de hacer lo mismo, ¿no? Cumplir la palabra de Dios, ¿no? Cumplirla. Los sacrificios que había que ofrecer enseñaban el precio del perdón o el precio de la adoración. Cuando David dice, no voy a ofrecer un sacrificio que no me cueste. Y normalmente el precio del perdón y de la oración y del sacrificio era un precio, había que pagarlo. O sea, si tú querías cumplir estrictamente con lo que Dios demandaba, exigía dinero, exigía esfuerzo, exigía sacrificio, subir a Jerusalén, si no tenías mucho dinero, también había para ti una forma de poder, pero y durante el año también no había sacrificios, ofrendas de paz, ofrendas de agradecimiento, es decir, que hay un precio por el perdón, y cuando nosotros venimos el domingo, que recordamos la mesa del Señor, tenemos que pensar en esto, ¿no? En el precio, pero no solo venir aquí, vale, yo sé que Jesús dice en memoria de mí, pero no solo venir aquí diciendo, bueno, qué bien que Jesús pagó el precio. Bien, ese sería el primer punto, ¿no? Jesús pagó el precio. Pero hombre, al menos deberíamos de reflexionar y de pensar, ¿estoy pagando yo el precio? O sea, porque para mí también hay un precio. Y para el judío había un precio. Dios iba a perdonar, iba a cumplir su parte, sí, pero yo también tenía que poner de mi parte. Segundo, también nos enseña que lo mejor para Dios. La Biblia entera está llena de todo esto, que cuando Dios escogía un material para hacer un templo tenía que ser el mejor. Cuando se escogía un animal para sacrificio tenía que ser el mejor. Cuando se escogía un vino para vertir tenía que ser el mejor. Cuando se escogía aceite tenía que ser el mejor. Las vestiduras que llevaban tenían que ser las mejores. Los utensilios, los mejores, o sea, lo mejor para Dios. Y aquí había, por lo menos antes, que a lo mejor se escucha menos, pero a veces se escucha, ¿no? Bueno, como es para el Señor, ¿qué más da? No, precisamente, como es para el Señor, sí, claro que da, sí da. Y de nuestra parte debemos de siempre ofrecer lo mejor para Él. No solamente en nuestras vidas, también, por ejemplo, sino en la iglesia, ¿no? Sea lo que nos toque hacer o en lo que Dios nos haya puesto para hacer, hay que hacerlo lo mejor siempre lo mejor. Poder ofrecer, también que enseñaba todo esto, poder ofrecer sacrificios y no morir enseña que sí es posible acercarse a Dios y agradarle. Este texto no lo dio Juan esta mañana. O sea, el hecho en sí de que yo, como judío, pudiera ofrecer esos sacrificios a Dios y no morir en el intento, indica
que sí es posible acercarse a Dios. Ahora, ese texto que nos leyó Juan muchas veces lo interpretamos mal, o yo lo interpreto mal, pero a veces decimos, porque sed santos, y a veces de alguna manera lo que estamos intentando decir es, sed santos como Dios es santo. Y ahí no dice eso. No lo dice. Lo siento, no lo dice. Dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, si mi argumento es, yo no voy a poder ser santo como Dios, y me voy a ese versículo, lo siento, pero no. Dios no me pide que yo sea santo como Él es santo. ¿Cómo me va a pedir eso? O sea, ¿cómo me va a pedir Dios? Hombre, Dios es un Dios realista, ¿no? Sensato, coherente. ¿Cómo me va a pedir Dios a mí que yo sea como Él es santo? Si la Biblia dice bueno, podríamos ir a muchos sitios, ¿no? Pero no vamos a ir. Ahora dice, sed santos porque yo soy santo. Es decir, la base de mi santidad y de mi compromiso con Dios es que Él es santo. Que Él es santo. Y que yo, por tanto, mi vida la puedo ofrecer a Él y puedo vivir para Él como Él se agrada, porque yo soy santo. Mirad, el chivo expiatorio también que nos enseña que Dios nunca rebaja su listón, aún en nuestros peores momentos. Nunca. Es decir, aun cuando el pueblo pudiera estar mal, tenía que venir y ofrecer ese sacrificio, y hacerlo tal y como Dios lo pedía. No de otra manera, sino como Dios lo pedía, o cualquier judío. Es decir, ¿por qué digo aquí personajes bíblicos? Porque, por ejemplo, nos enseñan que nunca rebaja su listón. Abraham. Dios llama a Abraham, y Dios le dice, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, todo eso. Y de repente Abraham, en un momento de su vida, pues junto con Sara deciden con Agar tener un hijo, y tienen a Ismael, ¿no? Han metido la pata, han tenido un hijo, y ahora Dios podía decir, bueno, pues con este mismo, ¿no? Pero ¿a qué no? No. Dios dice, Isaac le dice a Abraham, este no es el que yo he dicho. En Isaac te será llamada descendencia. Y no es que Ismael tuviera culpa de nada, pero el propósito de Dios era uno concreto. Y Dios no iba a rebajar su listón aún con los errores de Abraham. No lo iba a rebajar. Lo que hace Abraham es subirlo de nivel. O sea, nosotros decimos, bueno, como no puedo llegar, bajo el listón. ¿No es eso lo que llevamos tiempo haciendo? Bajamos el listón. Como no podemos llegar, bajamos el listón. Pero en la Biblia no tenemos eso. En la Biblia tenemos que Dios nos sube a nosotros del listón. Él no lo baja su listón, lo que hace es subirnos a nosotros. Y seguir exigiéndonos exactamente lo mismo. Da igual en qué nivel esté, da igual qué entienda, da igual cuál sea mi compromiso, da igual cuál sea mi santidad, da igual cuántos años lleve, el listón sigue siendo siempre el mismo. Dios no lo baja. Por ejemplo, cuando Elías, el profeta Elías, está predicando y de repente pues el pobre se viene abajo, ¿no? Y se deprime y se va y dice, mira, yo me quiero morir, ya está, no quiero seguir. Pues en parte nos puede pasar a cualquiera, ¿no? ¿Y Dios qué hace con Elías? Pues algo que la psiquiatría lo ha descubierto hace un cuarto de hora. ¿Qué le dice Dios a Elías? Duerme y come, Elías. ¿Sí? Duerme y come. La psiquiatría moderna hoy, bueno, Ana nos podía decir, ¿no? Pero la psiquiatría o la psicología moderna, si una persona tiene una depresión así de esta forma, lo importante es que descanse, que duerma, que no esté dándole 24 horas vuelta a la cabeza y venga y pensar, que se acueste y descanse bien, tranquilo, que tenga su mente despejada. Y luego que se alimente también, que coma. Dos cosas básicas las hace con Elías. Y una vez Dios hace que Elías coma, se fortalezca y descanse, ¿qué le dice? Elías, vete y unge al rey. Vete, Elías. O sea, Dios no está bajando el listón con Elías. Dios tiene un propósito para Elías, Elías baja su listón personal, Dios trata con él y ahora Dios le dice, bueno, Elías, sigue siendo lo mismo, ¿eh? El listón sigue siendo el mismo. O con Ezequiel, Dios llama a Ezequiel
Le dice, mira Ezequiel, vas a ser un profeta y vas a ir al pueblo de Israel a hablarles de mí, tal, esto, lo otro. Y de repente le dice, pero Ezequiel, no te van a oír, porque son una casa rebelde. Ezequiel, no te van a oír, por muy bien que se lo expliques, por muy bien que prediques, no te van a oír, Ezequiel. Y claro, pues imagínate si tú fueras Ezequiel. Bueno, venga, vete a predicar, pero no te van a oír. Pues dirías, bueno, Señor, pero ¿qué pasa, no? Y dice, y es más, son casa de rebelde, y le dice, y son duros de servir. O sea, tienen la cabeza dura. ¿Y qué hace Dios con Ezequiel? No baja el listón, lo sube a él y dice, ellos son duros, pero yo voy a hacer que tú seas más duro que ellos todavía. Y voy a hacer tu frente como diamante. O sea, no hay un material más fuerte que el diamante, no es invencible el diamante frente a cualquier otro material. Y Ezequiel, yo voy a hacer esto contigo. Y voy a poner mi espíritu en ti y vas a ir. Y Ezequiel dice, y así hice. Fui, en el capítulo 3 dice, y me senté con los del cautiverio en el río Quebar. Y a partir de ahí empieza a predicar. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque a mí me pasa, en la vida muchas veces las circunstancias nos hacen bajar el listón. O cuando yo no soy capaz o tengo una mala época en mi vida en cuanto a mi compromiso con el Señor o permito ciertas áreas en mi vida que no están bien, tiendo a bajar el listón. Tiendo a decir, bueno, Señor sabe cómo soy, Señor sabe que yo tengo esta debilidad, el Señor sabe que yo no soy capaz de enfrentar estas cosas, este es un problema que yo llevo arrastrando toda la vida y ya me voy a morir con él, o yo no puedo con esto, ya lo he intentado 1.000.000 de veces y es imposible, y sin darnos cuenta qué hacemos con esto. Estamos intentando bajar el listón, ¿no? Pero si nos vale una imagen, es como, si nos ponemos eso, estamos en arenas movedizas. Por mucho que tú quieras bajar el listón, tú te vas hundiendo también cada vez más. Así que Dios no rebaja nunca el listón, aun en nuestros peores momentos. El resultado de hacer las cosas bien, ¿cuál es? Mira lo que dice David. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es decir, David tiene claro en los Salmos que si yo voy ante Dios haciendo las cosas como yo creo que las tengo que hacer y mirando la iniquidad y permitiendo ciertas cosas en mi vida, dice David, si yo hubiese hecho esto, el Señor no me habría escuchado. Por eso ellos tenían que hacer exactamente lo que Dios decía. Y cuando hacían exactamente lo que Dios decía ese día, podían estar tranquilos. Cuando habían hecho unos días de arrepentimiento, de aflicción, habían pensado en sus vidas y ahora iban con honestidad, Señor, somos esto, Señor, somos esto, somos un desastre, Señor, somos así, somos malos, Señor, somos pecadores, Señor, somos personas incoherentes muchas veces, Señor, pero así venimos, ¿no? Pues dice, Dios perdonaba el pecado de ellos. Y David dice, pero si yo cuando vengo a Dios miro la iniquidad, o sea, la suya, pues el Señor no me habría escuchado. Y ahora voy a hacer algunas preguntas. El pueblo esperando fuera con expectación y al recibir el perdón había gozo y había liberación. Al final del día era una fiesta. ¿Por qué? Dios había perdonado sus pecados. Estaban en paz con Dios, estaban en comunión con Dios, ya no había un estorbo entre ellos y Dios, ya no había ese temor a lo que Dios iba a pensar de ellos, ya no había ese temor a ver si Dios los iba a acusar, no, ya estaban tranquilos, había gozo y había liberación, porque es que el pecado ata a las personas, el pecado es una cadena, ata, el pecado pudre a las personas, ¿no? Nos contamina, nos afecta. Seamos honestos. Voy a hacer unas preguntas, ¿no? ¿Qué sentimos al ser perdonados? Cuando venimos aquí un domingo por la mañana y nos hemos levantado tal vez el domingo por la mañana tempranito y hemos estado delante del Señor, bueno, Señor, voy hoy al culto, voy a recordar lo que tú has hecho por mí, Señor, a pedirte perdón también por mis cosas. ¿Qué sentimos? Descanso, bien, Manuel. O librarnos de consecuencias.
sea, cuando venimos a pedir perdón al Señor, pedimos para recibir descanso, tomando lo que dice Manuel, o porque queremos librarnos de las consecuencias. O sea, he hecho algo y ahora vengo a pedir perdón porque, a ver si, para que Dios me saque de esto, ¿no? Una vez más, para que me he metido en un charco y para que Dios me saque de ese charco. A veces sí, ¿verdad? ¿Que lo hacemos? Claro, yo el primero, ¿eh? Yo no tengo ningún problema en decir que yo el primero. ¿O qué sentimos al ser perdonados? ¿Licencia para hacerlo otra vez? O sea, vengo, pido perdón al Señor, domingo por la mañana, y ala, con la cuenta a cero otra vez. No deberíamos salir de aquí pensando que es una licencia, que el perdón del Señor que nos ofrece no es una licencia para hacerlo otra vez. Si salimos con esta idea, algo anda mal, que tenemos que corregir, ¿no? Una nueva oportunidad para obedecer, eso sí es más correcto, ¿no? Bueno, Señor, tú me has perdonado esta semana, he metido la pata, Señor, gracias porque tú me has perdonado. Y te he pedido perdón y he tomado el pan y el vino recordando lo que tu perdón, Señor, y ahora voy a salir esta semana y voy a venir el domingo aquí otra vez dentro de 7 días sin haberlo hecho otra vez. Ese es el deseo que tendríamos que tener, ¿no? Una nueva oportunidad para obedecer. O para desobedecer. ¿Sabéis qué? Muchas veces nosotros, como pensamos que ya somos salvos, ya vamos a ir al cielo, no hay condenación para nosotros, que es verdad, o sea, eso es verdad, está en la Biblia, no digo que no sea verdad. Pero, ¿qué hace eso muchas veces con nuestras vidas, no? No tomar en serio las cosas, o pensar que no pasa nada si hago esto, o si no hago lo otro, no pasa nada, total, el Señor me perdona. Bien, eso es enfocar el día del perdón mal. Dios no nos perdona, o sea, yo vengo aquí un domingo por la mañana, ¿no? Dios no nos perdona para que yo lo vuelva a hacer. ¿Creéis que ese es el propósito de Dios? No, el propósito de Dios es yo te perdono para que no lo vuelvas a hacer. Es como si tu marido te ha hecho algo, o tu mujer te ha hecho algo, pues tú lo perdonas, ¿no? Pero ¿lo perdonas para que te lo vuelva a hacer? ¿Sí? No. O si tu mujer te hace algo, ¿la perdonas para que lo vuelva a hacer? O cuando tú tienes que castigar a un niño, o sea, ha pasado algo con un niño, le dices, bueno, Dani, te perdono. ¿Para qué? ¿Para que lo vuelva a hacer? No, esa no es la idea. Mira lo que dice Asaf, un hombre que estuvo ahí complicado en una época de su vida, ¿no? Y él dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. O sea, esto lo dice Asaf cuando por poco resbalan sus pies, y cuando tuvo envidia de los arrogantes y de los impíos. ¿Estaba contento y feliz Asaf con eso? No. Dice, ante eso que yo vivía, mi corazón sentía punzada, estaba amargado. O como David diría, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Esto sabemos que David lo escribe, Salmo 32, lo escribe en el proceso entre que él había pecado con Betsabé y cuando Natán vino a él y le dijo, David, tú eres ese hombre. En ese proceso, él estaba mal, vivía en pecado, yo creo que no sabía salir de él, Dios lo sacó, no sabía salir de él, Dios lo sacó, pero vemos que él era una persona que no era feliz mientras pecaba, aunque nos pueda parecer que sí. La limpieza del santuario nos enseña que cada cosa o persona que quiera ser usado por Dios ha de santificarse. Sabemos que los utensilios que se usaban eran creados para esa función y luego eran destruidos. Eso lo sabemos, ¿no? O sea, se creaba un utensilio para el templo, se creaba para eso específicamente, no se usaba para nada más. Y cuando ya eso no se podía usar más, se destruía para que no se pudiera usar para otra cosa más. Los sacerdotes se dedicaban a eso 100%. Así que, aplicándolo a nosotros, nuestras vidas hoy son para el Señor. Nuestras vidas hoy son para el Señor, ¿no? Nuestros cuerpos son para el Señor.
como decimos a veces, ¿no? El cuerpo no es para dar a tu cuerpo alegría, Macarena. No, aún nuestros cuerpos son para el Señor. También nuestros bienes son para el Señor. La Biblia hace mucho énfasis, es curioso, ¿no? Lo que pasa que eso se ha desvirtuado tanto, ¿no? Pero la Biblia sí hace mucho énfasis en el dinero, sí hace mucho énfasis en el dinero. Sí hace mucho énfasis en los bienes materiales. Claro que sí lo hace, porque es muy importante eso. Porque como nosotros usemos lo que Dios nos da, está indicando cuáles son nuestras prioridades en la vida. Y eso es a lo que se refiere la Biblia, ¿no? Como tú uses tus bienes, tu dinero, indica mucho tus prioridades, qué es lo que tú estás valorando, cuáles son tus metas. Claro que sí, eso es así siempre, siempre. Y termino. Lo más importante en este gran día del perdón eran los machos cabríos. Esos dos que se usaban, uno para sacrificar y otro para expulsar. Mirad, el que se llevaba, se le denominaba azazel, que era, algunos piensan, como digo, un lugar, otros piensan que es el mismo macho cabrío, otros piensan que era un demonio, pero es interesante que la palabra azazel es una palabra compuesta de una primera raíz que es az, que significa cabra, y otra que es azel, que significa llevar, quitar, sacar, exiliar, echar a un lado o remover completamente. O sea, lo que literalmente es una cabra que llevaba el pecado, ¿no? Fuera, o una cabra que quitaba el pecado, que lo sacaba, que lo exiliaba. Ese es el sentido, ¿no? Así que chivo expiatorio, alguien paga las consecuencias de algo que no hizo. Llevar las culpas de otro. Y hermanos, así deberíamos de salir nosotros de aquí esta mañana. Hubo alguien que ocupó nuestro lugar. Y dice el autor de Hebreos, así que, habiendo recibido un reino inconmovible, dice, tengamos primero gratitud. ¿Y se queda ahí? No. Mediante esa gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y temblor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, lo que está diciendo el autor es, yo he recibido algo de Dios, un reino inconmovible, o sea, la salvación, el perdón. Bueno, ¿eso qué me tiene que llevar? A tener gratitud. Señor, gracias por esto. Pero ¿cómo demuestro la gratitud? Sirviendo a Dios, agradándole. ¿Veis? Es el mismo concepto del día del perdón, exactamente el mismo. Así que el pueblo estaba esperando fuera al sumo sacerdote. Al verlo salir de allí, sabían que sus pecados habían sido perdonados. Ahora tomaba el macho cabrío y lo sacaban de allí, llevando simbólicamente la carga de sus pecados, lo que les hacía tener sus conciencias libres del sentimiento de culpa que producen los pecados personales. Además, ese sentimiento renovado de la presencia de Dios, y eso les traía transformación y gozo. O sea, ellos, cuando veían al macho cabrío alejarse y que no volvía, ellos tenían una conciencia limpia delante de Dios. Sus pecados habían sido alejados de ellos, ya no tenían que ver con ellos, ya por fin se los habían sacudido. Todas esas cosas durante el año que habían estado arrastrando, luchando, ya Dios las había tomado, ya Dios las había llevado y las había quitado de sus vidas. Y eso que produce una conciencia tranquila, limpia, es muy importante como cristianos, ¿no? Tener una conciencia tranquila y limpia. Mirad, la sociedad actual, ¿qué dice? Dice esto, ¿no? Si te hace feliz, hazlo. O sea, si te gusta, hazlo. ¿Acaso no dice esto la sociedad actual? Claro. ¿Y la iglesia de hoy qué dice a veces? ¿Qué decimos a veces? Bueno, si todo el mundo lo hace. Pero ese no es un argumento. Sin dolor por el pecado no hay arrepentimiento. Sin dolor por el pecado no hay arrepentimiento. Dice Pablo en 2 Corintios, ahora me gozo,
no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. ¿Para qué? Lo que decíamos antes, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Tenemos que valorar en nuestras vidas, cuando venimos un domingo por la mañana aquí, tomamos del pan y del vino, si lo que tenemos es tristeza o arrepentimiento. Porque si es tristeza, solo la tristeza no produce arrepentimiento. Tú te sientes mal por lo que has hecho y ya está, y sales de aquí sintiéndote mal por lo que has hecho. Y posiblemente mañana, pasado o el jueves volverás a hacer lo mismo, volveré a hacer lo mismo y volveré a sentirme triste. Pero la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento. O sea, yo me entristezco por algo, vengo delante de Dios y entonces me arrepiento, que quiere decir que cambio de dirección y eso no lo vuelvo a hacer. Pero aún así, con todo esto, aunque el pueblo de Dios saliera de ese día del perdón y volviera a fracasar, y volviera a pecar, y se volviera a equivocar, podían venir otra vez el año siguiente, el día de Yom Kippur, otra vez el día del perdón. Pero tenían que esperar un año. Nosotros no tenemos por qué esperar un año. No tenemos por qué esperar un año, no debemos esperar un año. Nosotros hemos pedido perdón al Señor hoy, mañana me vuelvo a equivocar y meto la pata, pues no esperemos al domingo a venir aquí a hacerlo, podemos hacerlo en nuestras casas, ir ante el Señor, Señor, perdóname, y tendré una nueva oportunidad para obedecerle. Y si el martes me equivoco otra vez y fracaso, voy a poder pedir perdón otra vez al Señor y tener una nueva oportunidad para obedecerle. Pero que eso no se vuelva un deporte, ¿no? Que eso no se vuelva un deporte tampoco. El deporte es algo que uno practica todos los días, supuestamente, ¿no? Tampoco. Así es verdad que el Señor perdona, pero hay una exigencia, y como dije antes, ¿no? Y termino. No es cuestión de, como no estoy bien, voy a bajar el listón. Eso no me beneficia en nada. Sino, intento yo subir, intento yo mejorar, intento crecer para llegar al propósito del Señor. Oremos un momentito. Señor,